Amén. La paz del Señor, queridos hermanos, la paz del Señor, queridos siervos del Señor, pastores y a toda la madre iglesia. Dios los bendiga y también saludamos a nuestros amigos y Dios los bendiga en este momento que nos están sintonizando en este programa también. Estamos muy contentos, estamos lamentablemente, digo lamentablemente porque estamos en el último programa de esta temporada. También, como hemos sabido, el círculo de oración ha estado saliendo. Son damas que sirven en la iglesia de diferentes edades, como usted se ha dado cuenta, y ellos a lo largo de su vida han servido al Señor y hay algo que Dios ha hecho en sus vidas, por lo cual ellas pueden contar. Por ende hemos preparado por eso esta temporada de nuestras hermanas de Círculo de Oración. Amén. Entonces también queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes y también agradecer a nuestro pastor Martí, que hace posible que estemos también transmitiendo este programa, y también saludar a cada uno de ustedes. Por ende queremos también hacer extensiva esta invitación a poder congregar o poder venir a nuestra sede central aquí en Avenida Aviación, Cerro Colorado, kilómetro 6, aquí en Arequipa. A todos los amigos, y si hay alguno que esté escuchando en alguna parte del Perú y dice dónde tiene un anexo, yo quiero ir ahí, también puede ponernos ahí en los comentarios para que podamos referirlo a uno de nuestros anexos en cualquiera de los departamentos aquí del Perú. Amén. Entonces estamos muy contentos, también agradecidos con el Señor porque nos permite terminar esta temporada en victoria, y también hemos sido edificados cuando escuchamos los testimonios de sus hijas, y estamos muy contentos también nuevamente de estar aquí en este último programa. Este programa es como tal el eje de la transformación, enfocado a transmitir historias de personas de vidas reales que han sido transformadas por el poder de Dios, como nuestro eslogan muy conocido, sabiendo que en Cristo hay poder para transformar vidas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer mención del tema. Ahí en pantalla va a estar saliendo: el amor de Dios me sostiene, es el título o el tema del día de hoy de este programa. Nuevamente repito, el amor de Dios me sostiene, ese es el título de este programa. Nuestro versículo base el día de hoy está en Oseas capítulo 11 versículo 4, el profeta Oseas capítulo 11 versículo 4, y vamos a meditar brevemente en este versículo y este tema del día de hoy. Cuando usted quizá escucha el amor de Dios me sostiene, puede decir: ¿cómo el amor de Dios que no puedo palparlo, como mismo nos puede sostenerme? Pero el Señor ya nos explicó esto en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Mire, este contexto describe el amor tierno y paciente de Dios para su pueblo de Israel como tal. Y sabiendo esto, Él también describe un amor extensivo que se expande para todos sus hijos, aquellos que le han recibido. Como sabe usted, en Juan 1:12 dice: mas a los que creen, a los que le reciben, el Señor nos dio la potestad de ser ellos hijos de Dios, hijos adoptivos. Esto no es voluntad humana, un hombre ha querido consanguíneamente de sangre, sino que Dios ha querido así. Entonces, queridos amigos, hermanos en Cristo, sabemos que ese amor nos sostiene. Entonces, se compara como un padre que atrae a sus hijos con unas cuerdas de amor, como algo que un acuerdo, se puede saber que es algo que une, y por eso hablamos de yugo. El yugo es un sinónimo de unión, por eso viene esa palabra del cónyuge, porque es una unión. Y el yugo como tal, un objeto que unía a dos animales, en muchos casos han sido dos toros que aran una tierra, y estos son sostenidos uno del otro, y por eso viene esa unión. Y el Señor en una ocasión dijo: lleva mi yugo porque es fácil, es ligera mi carga. Es decir, que ese vínculo de Dios para con nosotros nos sostiene, nos atrae a su amor. Por eso, queridos amigos, hermanos en Cristo, queremos hablar de esto, que el amor de Dios nos sostiene, nos atrae, nos sustenta. Cada día que amanecemos, ese amor nos sustenta. La palabra dice que es nueva su misericordia. El día de hoy estamos disfrutando de la misericordia de Dios. Este mes que estamos también disfrutando de las lluvias, usted sabe, si no llovería tampoco no podríamos tener las represas de agua llenas y no podríamos tener sustento. Las chacras de los alimentos para los frutos que nosotros comemos también, y los vegetales no podría ser si no llueve. Entonces es necesario. El calor tan precioso que viene el día en este verano, que lo disfrutamos también tanto,
Es el amor de Dios que nos sostiene día a día, su misericordia, su gracia y su amor. Por ende, ese es el tema y la meditación del día de hoy, queridos amigos. El amor de Dios me sostiene, fundamentado en base bíblica en Oseas capítulo 11, versículo 4. Si usted tuviera ahí una Biblia, puede leer este versículo y subrayar o quizá guardar este pasaje de la Biblia. Bien, quiero ir brevemente a un corte muy breve para poder ya dar la bienvenida a nuestra invitada especial. También sabemos que es invitada porque estamos en esta temporada de las damas también. Volvemos enseguida entonces. Muy bien, estamos de vuelta aquí en su programa El Eje de la Transformación, sabiendo así que en Cristo hay poder para transformar vidas. Muy bien, hemos ya dado la meditación sobre el tema del día de hoy y lo repito, el amor de Dios me sostiene, fundamentado como base bíblica en Oseas 11:4. Amén. Entonces hemos entendido y sabemos que el amor de Dios nos sostiene, como lo hizo con el pueblo de Israel, los liberó de la esclavitud y les dio el sustento también del alimento del día a día. Entonces también sabemos así que ese amor nos sostiene día a día. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida y para ello vamos a ampliar también la toma, porque tenemos con nosotros a nuestra hermana Aquilina Condori. Amén. Quiero dar un preámbulo acerca de ella, pero sin más, primero con dar unas fuertes palmas toda la producción para que... Amén. La paz del Señor, hermana Aquilina. Paz, Señor. Amén. Quiero presentar a nuestra hermana Aquilina. Es diaconisa también en esta obra. Ella sirve allá en la congregación de Ciudad de Dios, es esposa de nuestro pastor Vitaliano Bautista y ella está allá también en este anexo sirviendo a Dios, y gracias a Dios también y a usted, mi hermana, que nos ha aceptado la invitación de estar aquí en este programa. Verdad que es un poco diferente el detrás de las cámaras, también poder ver todo este trabajo tan lindo que lo hacemos para el Señor. Bien, mi hermana, ¿cómo se siente usted? Puede usted también expresarse y también poder quizá dar las primeras impresiones por este programa. Claro que sí, hermano Gerson. Estoy muy contenta, muy feliz de ser parte, ¿no? Parte de este programa. Amén. Sí, yo estaba viendo algunas veces, ¿no? Amén. Es una bendición realmente conocer el testimonio de los demás y poder, algunas cosas que nos inspira a rescatar, ¿no? Amén, amén. Estoy muy contenta. A lo largo, hermana Aquilina, nos vemos, damos cuenta, nos identificamos con los testimonios, amén, que escuchamos y vemos. Sí, sí, hermano Gerson. Los testimonios son una bendición. Realmente nos da una luz a nuestra alma, ¿no? De cómo Dios hace grandes cosas, grandes maravillas, porque sin Él no habría un buen testimonio, ¿verdad? Amén, amén, hermanita. Sí, así es Dios. Y cuéntenos cómo usted ha sido el trajín para venir aquí sabiendo que este mes de febrero. Sí. Ay, hermano, sí, está un poco difícil, pero no imposible, ¿no? Yo vengo desde Cono Norte y en la mañana todavía hice muchas cosas porque tenemos mañana una actividad que estamos realizando, ¿no? Y vine a Pesquero a hacer compras y regreso y vengo, pero gracias al Señor, todo el Señor encaja, ¿no? Amén. Y cuando yo llegué aquí y estaba una cola, yo decía, ya, ¿en qué momento voy a bajarme? ¿Dónde? Porque hay una cola que están trabajando, ¿no? Y digo, mejor bajo nomás y camino un poco. Y me bajé más arriba. Entonces, gracias a Dios, practicando ser puntual.
tengo que llegar minutos antes de las 11, porque me dijo las 11. Amén. Entonces, sí, fue una bendición. Gracias, mi hermana Aquilina, porque sabemos que este programa también está siendo grabado. Bueno, lo hacemos de esta forma también, y hay programas también que lo hacemos en vivo y en directo. Entonces, en esta ocasión estamos cerrando con broche de oro el último programa también grabado, y esto va a salir seguramente el lunes, y puede usted también, doy este alcance, todas las veces que usted quiera, o los programas que usted quiera de la temporada pasada y de esta, puede verlo en cualquier momento en nuestra página de YouTube con el nombre de Red Buenas Nuevas. Amén. Hermana Aquilina, vamos a comenzar con su testimonio. Cuéntenos usted. Hoy en día nosotros conocemos a hermana Aquilina, esposa de nuestro pastor, de Conicia, pero quisiéramos conocer un poco más de usted, desde su infancia, que usted nació, su contexto de hogar, su infancia, su adolescencia y hasta el día de hoy, a quien vemos a nuestra hermana Aquilina. Cuéntanos Amén. Usted el contexto de su hogar, cuando usted nació. Amén. Gracias al Señor. Yo soy natural de Moquegua, Amén. Del campo, y mis padres nunca fueron creyentes antes, cuando yo era niña. Y somos 8 hermanos, de los cuales soy la única hasta hoy en día creyente. Son muchos años que voy orando por ellos, ¿no? Y ya uno de ellos al menos ya pide oración, ¿no? Sí. ¿Usted qué número de hija es de los 8? Soy la penúltima, la séptima soy. Entiendo. Sí. Así que como era casi la última, quizás fue un poco engreída de repente, ¿no? Para papá y mamá. Y bueno, voy creciendo así. Desde muy pequeña, a los 4 o 5 años, sufría bastante de la vista, pero es un milagro que tengo mis ojos, ¿no? Porque yo no miraba nada, no miraba. Entiendo. Y a la edad de 8, 9 años, a esa edad una ancianita a mí me compartió la palabra. Entiendo. Pero en ese tiempo mis padres no eran creyentes. Hasta que yo pasé desde esa edad. Mira, allá en el campo nosotros vivimos en partes muy altas donde tenemos ganado, ¿no? Sí. Y siempre para mí era, ahora entiendo, las rocas más altas era mi escudo, mi escondite, ¿no? ¿Por qué me hablaba del infierno, la abuelita, ¿no? Que del fuego, y yo decía, y si hay fuego, si se abre la tierra, acá me voy a subir. Pues, y ahora entiendo que la roca es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No era de grande. Y pasó así hasta que yo terminé de estudiar primaria, terminé. A los 14 años voy migrando a la ciudad, aquí a Arequipa. Aquí Arequipa. Y bueno, aquí empecé en ese entonces buscar, ¿no? Buscar sin saber, una iglesia evangélica. Pero como no conocía la ciudad, no sabía qué se llaman las iglesias, nada, solo sabía que evangelista, no evangélico, evangelista, eso nomás sabía, ¿no? Entiendo. Ir de una iglesia. Entonces no pasó tiempo hasta los 17 años. A los 17 años, entonces empiezo, ¿no? Conectar con amigas y me invitaron, y de ahí inicia mi vida espiritual. Entiendo. O sea, usted a lo largo de, digamos, usted ya conoció al Señor, ¿iba a una iglesia en Moquegua? No. ¿O solamente no. le da un alcance la palabra? Solamente me dio un alcance, pero cada vez que ellos se reunían, porque eran mis vecinos, parientes, entonces, ¿qué hacía yo? Me subía al balcón, se puede decir, ¿no? Encima del cerco, y de ahí yo los observaba, los miraba y me gustaba lo que cantaban. O sea, solo era así, será pues como 4 o 5 años. Entiendo, era Dios, creo yo, sembrando la palabra en su corazón. Entiendo eso ahora, ¿no? Que Dios iba trabajando desde muy niña. Y cómo es que a propósito del Señor me guardó de muchas cosas, ¿no? De niña hasta grande. Amén. Entonces, cuando usted viene aquí a Arequipa, usted busca un lugar para congregar. Sí, yo intento buscar, pero no tenía ninguna otra, ¿cómo se puede decir? Una dirección o una iglesia evangélica, sino solo yo buscaba dónde habrán los evangelistas, ¿no? Esa era la idea, ¿no? De niña. Hasta que un día me conozco con algunas amigas y me invitaron a la iglesia. En ese sentido yo ya tenía 17 años. Ya adolescente. Entiendo. Sí. Antes creo que los muchachos de muy temprano, ¿no? Salían a aprender, a trabajar y eran mucho más independientes, como usted lo dice. Ya. Claro. Ajá. Anteriormente a los adolescentes
ya eran jóvenes, ¿no? Podían ahí tomar la decisión y usted tomó, creo, esa decisión de poder buscar, querer buscar a Dios. Sí. Y usted va a la iglesia. ¿Cuál ha sido la impresión que usted lleva cuando usted entra por primera vez a una iglesia? Mira, yo por primera vez cuando entré, yo decía, cuando entré al local, por ejemplo, Casa de Liberación, no había ninguna cruz, a pesar que nunca yo he tenido costumbre, ¿no? Pero era la primera vez que había entrado. Okay. Y era, pues, alguna vez quizá habré entrado a una iglesia católica cuando estaba en el colegio, entonces algo siempre queda, ¿no? Que tienen ventanas grandes, que están ahí sus estatuas. Usted tiene una impresión de que todas las iglesias eran así, sí, entiendo. Sí. Y no era así, pues no había nada, solo habían adelante las flores bonitas, ¿no? Y esas flores que yo la veía, me enamoré más. Y yo decía, yo puedo traer todos los domingos. Y llevaba todos los domingos las flores. Y si no había para comprar, iba a recolectar ante mis vecinos, ¿no? Usted las conseguía. Y las conseguía y las llevaba. Entiendo, usted asiste a la iglesia, a un culto, a un servicio de jóvenes. Dominical, asistí. Y después se programó un bautizo, entonces yo viajé de mis padres y no regresé para esa fecha, me quedé allá. Y entonces para mí era, sé cómo explicarlo, pero decía, hoy están bautizándose y yo que me quedé, ¿qué voy a hacer ahora? Decían, y mis padres. En eso entonces, durante de los 14 años hasta los 17 años que yo estaba fuera de mis padres, ya mis padres ya se habían convertido al Señor. Allá en Moquegua. Allá en Moquegua. Gloria a Dios. Entonces, para mí fue una alegría, eso fue una alegría tremenda para mí. Claro. Porque entonces dije, tenía facilidad de hablar, de decir y preguntar. Entonces mi papá dijo, no sé qué hizo, rapidito se comunicó en cada comunidad los hermanitos que había, ¿no? Vinieron y que discipulado y al agua. Me llevaron al río, me bauticé. Usted había comprendido la necesidad de que un arrepentimiento genuino lleva un bautizo en agua. Sí, amén. Sí, lo había entendido de que si en algún momento podía pasar algo como yo viajaba, ¿no? Entonces siempre uno escucha de accidentes, ¿no? Cosas que pasan así. Entonces, yo no quiero pasar mi vida así. Si algún momento algo pasa, entonces el mandato dice, el fruto del arrepentimiento es el bautizo. Entonces yo tengo que cumplir. Y me bauticé en aquel lugar, en ese pueblito, ¿no? Y eso yo lo valoro. Yo no puedo decir, no, acá me tengo que hacer o allá no. Yo valoro hasta hoy en día ese bautismo. Claro, es un alcance que nosotros los creyentes entendemos, ¿no? Como dice en Mateo 28, 19 y 20, que deben bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es un bautizo genuino, ¿no? Sí. Entonces yo creo que si usted allá se bautizó, no era necesario volverse a bautizar, más que si no hubiera sido genuino, claro. ¿no? Entonces, qué linda experiencia, hermana, qué linda nos cuenta usted que usted tomó la decisión radical de poder obedecer la palabra, se bautizó. ¿Y cómo comenzó entonces su caminar creyente desde aquella decisión? Mi caminar, mira, antes de bautizarme, yo tuve una experiencia. Como todo joven te comenta, ¿no? De las fiestas, de esto, del otro. Me comentaron así, entonces yo dije, ¿qué? Hay costumbres, en comunidades campesinas hay costumbres. Entonces yo preparé, compré muchas cosas para ser partícipe de esta fiesta. Me estaba tanto hablan, habré que conocer. Entonces, como no encontraba iglesias evangélicas, entonces hay que conocer. Pero en eso me tocó, ¿no? Un dolor muy fuerte en mis pulmones, todo el brazo, ¿no? Era como que me hubieran atravesado una aguja grandaza. Y yo trabajaba en ese tiempo acá en Arequipa, Pau Carpata. Y entonces, cuando yo trabajaba en una casa, y cuando todos ya se durmieron, yo me fui a mi cuarto, sin saber, por primera vez en mi vida, yo doblé la rodilla. Y le dije al Señor, Señor, si tú me sanas, solo dije así, si tú me sanas, yo me olvido de fiesta, de conocer, todo eso me olvido y te voy a servir a ti. Al día siguiente, cuando despierto, no había ningún dolor. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que cumplir lo que se hace promesa. Amén. Entonces yo dejé todo, nunca más intenté conocer ni conocí, hasta hoy en día. Amén. Qué linda experiencia, hermana, qué linda que usted nos cuenta.
Esa experiencia que usted tuvo le llevó a tomar esa decisión, comenzó usted a dar los primeros pasos. Usted que se quedó allá en Moquegua, vino para acá a poder congregar nuevamente. Yo me bauticé, después de 2 días me vine. Okay. Me vine. Entonces empecé, ¿no? Cuando llegué dije, no, ya me bauticé. Entonces, ok, me aceptaron y seguí sirviendo al Señor hasta que tomé otra decisión de querer estudiar, ser profesional. Entonces, porque yo vivía en Santa Rita de Sihuas. Y agarré mis cositas, otra vez me vine a Arequipa. Dije, ya tenía ¿cuántos años? 22 años. Yeah. Dije, yo quiero estudiar. Yo no puedo pasarme la vida igual que en el campo, ¿no? Y cuando llegué, pues, ¿qué estudiar? Yo empecé a buscar estudiar cosmetología porque no tenía secundaria completa. Okay. Entonces, ¿qué carrera me va a aceptar a mí sin secundaria? Yeah. ¿No? Y quería buscar. En eso me voy conociendo también con mi esposo, ¿no? ¿Y por eso está en Arequipa? ¿Aquí en Arequipa? Acá en Arequipa. Y así viajando, también es de mi pueblo, pero viajando y acá en Arequipa. Sí. Y cuando él dijo, no, ¿sabe qué? Yo quiero serio. Entonces, rapidito nomás, hice mi mochilita, me fui de viaje a papá. Esto tiene que saber papá. Claro. Y así fue. O sea, no de tanto lugar de, si yo soy consciente de que quiero formar una familia, entonces tengo que hacerle, pero hacer bien hecho. Claro, y usted tomó la decisión de poder ya hacer un hogar con su esposo. Yo tomé la decisión. Ya, una decisión en su juventud que digamos ya comienza una vida conyugal, una vida de 2 personas. ¿Cómo fue ese cambio también para su vida? Ese cambio fue cuando después del matrimonio, fue un cambio no tan buena porque después del matrimonio pues mi esposo dijo no. ¿Usted se casó? Yo me casé, con él me casé y después de casarme, porque antes de casarme en temporada de enamoramiento, pues él iba conmigo a la iglesia, ¿no? Iba a la Merced, toda Arequipa donde yo congregaba. Entonces uno dice, ya pues, ¿no? Pero era como es uno, la inocencia, no sé cómo se puede decir, no preguntó del bautizo, ¿no? Si él era bautizado. Claro. Faltó eso. Entonces me casé y cuando me casé dijo, no, él se fue a trabajar y ya no hay más iglesia, ¿no? Ahí iniciamos otra etapa de mi vida. Difícil, creo yo, si usted, digamos, se había dado cuenta de esa situación o cómo él lo tomaba en cuanto usted buscaba al Señor. Él me decía, quizás para iniciar por el bebé, porque después de 1 año ya nació mi bebé. Entonces yo me embaracé al toque, entonces, no, que el bebé llora, que crezca, después vamos a ir, ¿no? En ese lapso, ya él, por su carrera, él se fue a trabajar lejos, ¿no? Entiendo. Entonces, ya me quedé y hasta que cumplió 2 añitos, en ese tiempo yo conocí al pastor Justino, que era mi vecino. Entiendo. Para ello usted, o sea, no había congregado todavía en la Iglesia Asamblea de Dios. No había congregado todavía. Solo conocí al pastor Justino, incluso a él invité. Él fue parte de mí, la familia, en mi matrimonio. Entiendo. Qué bonito. Usted continuó, digamos, conoció a pastor Justino, que digamos es el pastor de nuestra iglesia, y usted comenzó a visitar nuestra iglesia. ¿O todavía? Una sola vez fui, pero después, como decía mi esposo, no, que el bebé llora, que no deja, no, ya dejamos. Pero a ver, cuando mi niña tuvo 2 años, entonces no recuerdo, no te podría decir de qué manera, cómo me enteré, quizás por medio de pastor Justino, de esta campaña que hicieron en Alto San Martín, en el Parque Bolívar. Entonces yo fui ahí fue la segunda etapa de mi vida de cómo servir al Señor. Entiendo. Hasta ahí quizás fue así, calmadamente, no sé, según lo que yo entendía de repente, ¿no? Pero de ahí entonces inicia ahora una nueva etapa de mi vida, pero ya casada, ya con hija. Entiendo. Sí. Y cuéntanos cómo fue aquella experiencia y cómo así usted llegó a ir a aquella campaña. Cuando yo llegué a esta campaña, justamente estaban cantando, ¿no? Las hermanas Rebeca Umase y su hermana. Amén. Siempre me acuerdo, nunca lo olvido. Y cuando ellas cantaron, ¿no? Cantaron unos coros, pero esas alabanzas, pero
yo entiendo, como dice la palabra, hasta los tuétanos nos toca, ¿no? Así llegó a mi corazón, hasta mi alma. Yo lloraba y no dejaba de llorar, no paraba de llorar. Y luego viene la palabra, y como la palabra más, ¿no? Entonces, ahí tomé la decisión, no importaba lo que pasaría de ahí hacia adelante. Con esposo, sin esposo, yo tenía que servir al Señor. Había tomado una firme decisión. Fue día sábado, día domingo estoy en casa, día lunes ya me visitaron los diáconos. Amén. En ese tiempo, diácono, que es ahora pastor Dionisio, ¿no? Pastor Edwin en ese tiempo. Desde ahí entonces inicié a hacer culto familiar por muchos años hasta que mi esposo se convierta. Amén. O sea, su esposo para ese entonces, que nuestro pastor Vitaliano hoy, aún no se había firmado, digamos, y usted antes había tenido la dicha de poder afirmarse en los caminos. Sí. Amén, qué lindo. ¿Y usted alguna vez se imaginó en su vida poder ser esposa de pastor, que su esposo sería pastor en algún momento de su vida? Sí, no, claro que no, porque al ver que mi esposo, por ejemplo, en su trabajo, él hacía revivir costumbres autóctonas, músicas autóctonas de sus pueblos, yo decía, no, para el hombre es imposible, para la humanidad es difícil, pero no para Dios. Amén. Pero Dios tiene planes, tiene propósitos con cada vida. Amén. Entonces, es Dios maravilloso, ¿no? Sí. Hace cosas imposibles, pero para ello Dios, como me recuerdo muy bien en Hechos 16, decía Pablo y Silas al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. La transformación que hizo primero en usted para luego su hogar también pueda servir a Dios. Amén, hermano. Es verdad. Fue momentos difíciles. Podemos decir un lapso de 3-4 años, ¿no? Yo sin congregar en la iglesia. Después de eso es lo que estoy congregando y haciendo culto familiar, todo esto. Cuando mi esposo se entera, se da cuenta que yo ya estaba en la iglesia, ¿no? Fue bien difícil, ¿no? Muchas veces me quedaba encerrado. Quizá cuántos hermanos pueden estar pasando, ¿no? Pero nada es difícil, nada es imposible. Sí se puede servir al Señor. Y yo solamente me agarraba a esta palabra que dice en Evangelio de San Juan 15:18, dice, ¿no? Vosotros no sois de este mundo, por eso el mundo os aborrece. Si vosotros fueres de este mundo, el mundo os amaría. Entonces yo decía, yo no soy de este mundo, pues, ¿no? Entonces, ¿de qué me preocupa, no? Que nada, todo lo que haga, ¿no? Yo soy de allá de arriba. O sea, estaba firme. Y Romanos 8:32 para adelante, ¿no? Que dice que nada de este mundo nos puede apartar del amor de Dios. Pues yo estaba firme, agarrado de las manos del Señor, de ese amor de Dios, ¿no? Que llenaba cada día mi corazón. Si situaciones, problemas que de repente vaciaba ese amor, pues el Señor llenaba, ¿no? La palabra de Dios llenaba. Amén, hermano. Amén. Y a lo largo de ese caminar, desde su perspectiva de usted, que nuestro pastor Vitaliano conoció a Cristo, su vida fue aún mucho más de impacto en servicio a la obra. Sí. Por ejemplo, mi esposo cuando se convirtió, cuando mi hija tenía 4 años, en eso él pasa situaciones que yo nunca he visto. Primera y la última fue, yo nunca he visto, porque mi esposo a mí me conoció creyente, entonces él respetaba también, ¿no? No había borracheras en mi casa, no había esas cosas, nunca hubo. Él tenía sus prácticas de soltero, pero de casado no. Pero en ese día fue un día bien difícil, ¿no? Pues después de toda su borrachera, pues él estaba colgándose en el cable de alta tensión, ¿no? de la luz, ¿no? Entonces yo decía, ahora, ¿cómo hago? Yo era bien flaquita, delgadita, ¿no? ¿Y cómo hacer ahora, no? Y sacaba de ahí y decía, ya quiero morir, ¿no? Esa locura, la borrachera, ¿no? El enemigo, cómo trabajaba. Cuando yo le miraba a mi esposo, no era su rostro, ¿no? Era tan distinto, tan distinto. Y yo decía, ¿cómo lo hago ahora? Y logro llevar a la casa adentro y pues ahí tenía que detenerlo. Yo creo que era fuerza del Señor, no era la mía, porque mi esposo era bien fortachoncito, ¿no? Se puede decir. Sí. Entonces, después de eso, eran como
4 de la mañana. Entonces yo digo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo resolver? Me tuve que ponerme de rodillas hasta la amanecida, hasta que amaneció, orando al Señor, diciendo, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo actúo ahora como tu hija? Al día siguiente llevo al jardín a mi hija, regreso y él la encuentro con dolor de cabeza, ¿no? ¿En qué es que importante es estudiar la palabra? Solamente como 15 días antes habíamos tenido en Jerusalén aniversario, supongo, no recuerdo bien, pero habíamos estudiado sobre el matrimonio. E incluso nos dieron aquella vez un separate pequeño. Yo tenía eso y estaba fresquito en mi cabeza y yo decía, no, ¿cómo va a continuar la vida? Yo no voy a gritar, no voy a pelear, tampoco voy a llorar, decía, no, pero esto lo voy a manejar y agarré esto, esta es la palabra de Dios. Y así inicié con la palabra. Amén. Y toda de palabra, él decía, por primera vez en la vida, me dijo, no, ¿qué va a ser? Mira, tú quisiste morir, mira, pero ahora es de día. Mira, vamos, hijito, cuélgate, ahora puedes morir, que te vea toda la gente. Y yo decía, ¿no? Pero si morías anoche, problema era para mí, decía, pero ahora puedes morir, pero que te vean todos, muchos testigos, decía así, ¿no? Porque ¿qué más uno vamos a hacer? No te puedo detener, pues. Y esta lección del matrimonio, que este estudio, yo lo dije, no, mira, la responsabilidad de un esposo, de un padre, son esto. ¿Tú lo eres? No. Mira, responsabilidad y las obligaciones de una madre es esto. ¿Soy así o no? Sí. Entonces, ¿qué hacemos, no? Mira, cómo es, ¿no? Días difíciles, no pasa mucho tiempo, pasará como un mes, y él regresa de su se fue a trabajar, regresa, y un domingo me dice, no, cuando yo ya estaba lista con mi niña para ir a la escuela dominical, y él regresa, dice, ya se van a ir, me dice. Yo le digo, sí, le digo, y me pueden llevar, me dice, ¿no? Claro que sí, otra alegría, ¿no? Gloria a Dios. Entonces van segunda, porque en primera fue en la cancha, entonces fue segunda, ¿no? Y nos fuimos. Ese día mi esposo se entregó al Señor su vida. Gloria a Dios. Ese día fue en un culto en la iglesia. En escuela dominical. Escuela dominical. Sí, en escuela dominical. Fue ese día un día de bendición para mí, y no solo él, ¿no? Después iba ya llegando la familia de parte de mi esposo, uno en uno. Son testimonios grandes que Dios ha hecho. Amén, amén, gloria al Señor. Dios es maravilloso, ¿no? Cómo Él puede obrar en su hogar. Y después de esa conversión en su familia más completa, y usted seguía caminando, cuéntanos bendiciones y luchas que Dios le ayuda a superar a lo largo de ese caminar como creyente. Sí, el Señor es tan maravilloso. Todo lo que está escrito en la palabra se cumple. Sus prodigios, sus milagros, ¿no? Lo que Él nos guarda. Después de eso, un tiempo, Él empieza a prepararse en discipulado, y antes de terminar el discipulado también se bautiza. Amén. Después de bautizarse, continuó discipulado y luego fue siendo maestro, ¿no? De escuela, discipulado. No sé cuántas veces llevó. Después de eso, nosotros empezamos, quizá como él dejó todo su trabajo, todo, y estaba sin trabajo, y empezamos a pedir que el Señor nos diera un trabajo. Pero el Señor, como decir, hijitos, ¿quieren trabajo? Acá tienen trabajo, ¿no? Y nos dio la obra por Vilcapasa, Tiabaya o Sachaca, ¿no? Salimos, empezamos la obra de Dios. ¿Y cómo fue la experiencia primero para poder dirigir una obra? Creo que acá tiene que ver mucho también la naturaleza de Dios, porque antes de eso fue el terremoto, ¿recuerda? Quizás sí. Todavía era niño, ¿no? Tal vez. En el 2001. Así. Este terremoto es lo que de nuevo, después de ser bautizado, todo, mi esposo otra vez se va a trabajar lejos, ¿no? Y yo pedí al Señor, yo como quisiera ver a mi esposo acá, ¿no? Que sirviéndote a ti, pues yo haré lo que sea para sostener el hogar, decía. Y después de eso, a mi esposo lo trae el Señor. Yo decía a los pastores, por favor, ayúdenme en oración, porque venía a las Santas Cenas nomás. Después, últimamente ya no estaba queriendo venir. Y me dijo un pastor así, mira, sería duro, ¿no? Hermana, ¿qué quieres que pida? ¿Que lo mate
¿O qué? Me dijo así. Entonces yo dije, sí, le dije sí. Así, o sea, una muerte espiritual, ¿no? No físicamente. Yo lo entendí así, que me estaba diciendo, y yo le dije sí. Y empezamos a orar, y Dios ha hecho cosas que uno no puede entender, pero así de vuelta lo trajo. Y ahí iniciamos la obra de Dios en Pedro Vilcapasa. Mira, hermano, nosotros en ese tiempo, escuela dominical mi esposo hacía para el pueblo, porque no habían hermanos. Una hermanita anciana que ya tenía la presencia del Señor, ella y yo éramos, ¿no? Y yo, mi hijita chiquita, 8 años, 9 años tenía, y empezamos a juntar los niños y empezamos a trabajar. Desde ahí conocemos lo que Dios puede hacer, grandes cosas. Muchas veces nosotros en ese tiempo, como le digo, sin trabajo, sin nada, ¿no? Que el Señor nos dio. Dios puso, muchas de las veces puso personas que jamás hemos visto. No teníamos de cómo venir para tomar taxi, nada, ¿no? Pero Dios ha hecho cosas grandes desde ese momento. Pero sí, cuando oraron para que nos vayamos a la obra, Dios usó a una hermana y dijo, nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar. Verás lo que yo voy a hacer contigo, le dijo a mi esposo. Cuando estaba saliendo por el callejón allá en Jerusalén, siempre recordábamos, Dios nunca nos va a dejar. Ahí su primera experiencia de mi esposo fue también, lo que seguro en algún momento él va a contar. Sí, vamos a invitar a la siguiente temporada a los pastores. Porque su primera experiencia fue que esposaron, ¿no? Policías, médicos, todos, ¿no? En el hospital Pampilla. Su primera experiencia, ¿no? De orar por un endemoniado que estaba pues, ahí, ¿no? Entiendo. Cuéntenos, chavos. Miren cómo fue. Nosotros, desde Mariano Melgar hasta Sachaca, son 2 carros, ¿no? Todos íbamos, todo el día nos quedábamos allá, todo el día. Y a pesar de que hasta hoy en día creo que no hay allá restaurante, no había donde comer, ¿no? A veces ignoramos la vida espiritual. Sí. Y la gente ignora y piensa que uno es... todo es una forma racional y profesionales también yendo para allá. Sí, hermano Gerson. ¿Y qué pasa que nosotros un día domingo estuvimos descansando ahí y viene pues un hermano, ¿no? Dice, pastor, en este día era diácono, entonces él por respeto, ¿no? Pastor, necesito por favor que me acompañe al hospital, dice, ¿no? Mi esposo dice, son anécdotas que hemos pasado, ¿no? Y después de poco ratito el hermano regresa trayendo un par de medias, acá está pastor, dice, porque mi esposo había lavado y estaba haciendo secar, ¿no? Y no había, pues, entonces dice, ya, acá está. Y se fue él, solo él se fue, yo me quedé con mi niña ahí. Y cuando llegan, dice, al hospital general, en el 4º piso, era en mes de octubre, mes morado que hace, ¿no? El mundo. Cuando ellos entraron, dice, había algunas hermanitas también de otras iglesias, ¿no? Que estaban ahí, pastor, ¿va a orar? Sí, ya, entonces vamos a acompañar. Y la gente se quejaba, dice, pero hermanitos, ¿ustedes van a orar? Sí, porque día y noche no nos deja dormir, hasta que grita y grita, decía, ¿no? Del paciente se quejaban sus compañeros, los pacientes. Y mi esposo estaba acercándose, dice, estaba ahí una tremenda estatua de mes morado. Y ahí rincón la habían puesto a la señora, que han traído de Juliaca. ¿Y qué pasa? Que cuando está acercándose, de pronto salta para arriba, dice la señora, ¿no? ¿Y qué había pasado? Había estado tapadito así, con una sábana nomás. Dice, ¿cómo el diablo me quiso distraer? Yo no tengo miedo, decía, ¿no? Señor, te reprendo, yo no te tengo miedo. Agarró, dice, el mantel y ¡pam! Lo tapó, dice la señora. Y cuando se da cuenta, estaba amarrado las 2 manos, los pies y sangre. ¿Cuál era el diagnóstico, sabe usted, que ella tenía esta persona? Su diagnóstico, exactamente no lo sé, pero estaba endemoniado. Pero a eso iba, porque es un diagnóstico humano, pero sabemos que había una posesión demoníaca. Sí, eso. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza a orar, empieza a reprender, la señora pues de su boca dice, él cuenta así, ¿no? Se abría como un socavón, dice, se abría según él, ¿no? Como un socavón se abría, y cuando gritaba así, no, yo no quiero salir, el demonio se manifestaba, no, yo no quiero salir. Él dice, miraba como que salía como pescaditos con colitas, así dice, ¿no? Así él cuenta, ¿no? Y así salía.
Pero esa voz que gritaba esta señora, o sea, no de la señora, sino el demonio, ¿no?, que estaba dentro de ella, había llegado, dice, todo el hospital se había llenado. Esa bulla, ese grito. Entiendo. Entonces, es por eso que vinieron policías, guachimanes, médicos en todo el mundo. ¿En qué está pasando en cuarto piso? Claro. Y cuando llegan, dicen los policías, los doctores, no, tú eres Satanás, diablo, ¿qué cosa haces acá? Eso tú tienes que hacer allá afuera, ¿no? Acá en el hospital, ¿no? Y de pronto, cuando todos están así, tratando mal, viene la enfermera que atendía a esta señora y le dice, colegas, doctores, señores, cállense, ¿no? Y dice, mire la señora, esta enfermedad no es para nosotros, esa es para los hermanitos, así que le dice, ¿no? Y todos miraron, la señora estaba bien tranquilita, estaba mirándolos a todos. Y así fue lo que soltaron a mi esposo, ¿no? Porque su Biblia, ¿dónde lo habrán hecho botar, no, la Biblia? Y se llenó toda la gente en el salón, buscó, dice la Biblia, cuando soltaron, señora, Dios te bendiga. Y salió, dice, ¿no? Uy, ¿cómo habrá sido? Porque él cuenta, dice así, yo ya estaba como Esteban, estaba ya diciendo al Señor, estoy comiendo mi espíritu, ¿no? Pedrearlo, ¿no? Sí. Yeah. Y cuando salió, dice, a la calle, de la puerta principal, ahí entró el jardincito, ¿no? Ahí es que entró y dobló la rodilla, ¿no? Y ahí en el arbolito, ¿no? Él cuenta así, ahí que inició todas las maravillas que Dios ha hecho. Amén. Esa fue una de las experiencias, ya estando como dirigente allá en Pedro Vilcapaz, ¿sí? Sí. Amén. Yo creo que es una gran responsabilidad el poder iniciar la dirección de una obra con experiencias nuevas, y en la cual, cuando comenzaron a dirigir allá, ¿era un campo nuevo aún en ese entonces o ya era con hermanos asistentes, congregantes? Era campo nuevo. Quizá haya habido antes los hermanos, pero hay veces cuando se cambian los obreros, desaparecen, ¿no? No sé exactamente cuál ha sido la situación, pero nosotros encontramos una sola hermanita. Con ella iniciamos, ella fue, pero tremenda, que nos llevaba acá, vamos allá, visita acá, visita allá, y con ella andábamos. Amén. Eso iniciamos, hermano. Amén, hermana. Qué bendición poder escuchar, y queridos amigos, hermanos que nos ven y sintonizan en este programa, poder saber que el Señor puede transformar, hacer, ¿no?, en nuestras vidas. Vamos entonces a poder ir a una pausa breve para poder también comentar o conversar el eje de la transformación de nuestra hermana Aquilina. Como bien han sabido que un nuevo comienzo, un nuevo inicio desde que uno ratifica su decisión delante de Dios, y Él es fiel y justo cuando nosotros también decidimos poder dejarnos amar y poder servirle al Señor con determinación. Amén. Volvemos entonces enseguida. Muy bien, está nuevamente de vuelta aquí en su programa El Eje de la Transformación. Estamos entrevistando a nuestra hermana Aquilina Condori, y está comentándonos y testificándonos cómo el poder de Dios ha transformado su vida y ha hecho también que su familia pueda servir junto a ella a nuestro Dios poderoso, y poder ver las maravillas de nuestro Dios y poder ver el poder de Dios que tiene sobre esta humanidad. Amén. Hermana Aquilina, estaba comentando usted las experiencias que ha tenido dirigiendo aquella obra en Pedro Vilcapaz. Cuéntenos cómo fue la trayectoria y todos esos años que han ido sirviendo al Señor en su obra. Amén. Bueno, después de
de la congregación de Sachaca, nosotros fuimos enviados a la ciudad de Tacna. En la ciudad de Tacna nos quedamos por un año, pero realmente fue para nosotros una escuela de fe, una escuela de vivir por fe. Y regresamos de ahí y llegamos a Ciudad de Dios, ¿no? En Ciudad de Dios estamos aproximadamente ya 20 años, bastante tiempo. Y empezamos a trabajar no solamente la parte espiritual, sino también la parte material, ¿no? Construcciones, ¿no? Casa de oración. Y casi al mismo tiempo también iniciamos en Uyupampa, Amén. La congregación. ¿Cómo fue aquella experiencia de poder abrir un anexo dentro de una congregación ya? Yo creo que todo lo que uno quiere hacer es lo que Dios pone en nuestro corazón. Amén. El Señor hace sentir las necesidades que hay, porque si las familias crecen, se necesita mucho más espacio, ¿no? Más comodidades, ¿no? Atender la iglesia, niños, jóvenes, adolescentes. Entonces inicia estas obras con ayuno y oración, ¿no? Y también rescatar, por ejemplo, de nuestros pastores, ¿no? Cómo hicieron la obra de Dios. Y siempre nos hemos enfocado, y cómo lo hizo Pastor Santiago, ¿no? Las congregaciones, cómo levantó. Entonces nos hemos enfocado a duplicar su fe. O sea, todo lo que el Pastor Santiago hacía nos inspiraba a hacer. Amén. ¿No? Entonces de esta forma iniciamos la obra del Señor. Allá en Uyupampa. Uyupampa. Y aquella obra iniciada, perdón hermana, allá en el medio intermedio de Juliaca y Arequipa. Esa es otra bendición. Mira, esta obra iniciamos finalizando la pandemia. Finalizando con la pandemia, incluso yo voy a pasar las fotos, ¿no? Cómo iniciamos. Entonces, fue más lejos que de esta carretera, como a 1 hora todavía de viaje, ¿no? En el campo. De ahí Dios nos permitió hacer acá a 10 minutos antes de llegar a Imata. Justo está en la entrada de Catarata de Pillones. El lugar se llama Catarata de Pillones. Sí, entrada de Catarata de Pillones, Vincucaya. Así se llama. Ajá, Vincucaya se llama. Hemos tenido la oportunidad de estar ahí, es un lugar lindo, que también el frío es mucho. Sí, bastante frío, bastante frío. Sí, para muchos era una locura, porque cuando decíamos, mire, estamos construyendo una obra allá, una casa de oración para el Señor, y los que conocen, pues que pasan por ahí, dicen, no solo Pastor Vitaliano, dicen, loco tiene que ser. ¿Quién va a venir a congregarnos? Ahí nos decía, ¿no? Sí, pues no, muchas veces hacemos locuras, ¿no? Pero locuras buenas para el Señor, para la obra de Dios. Amén. Y bueno, iniciamos así, buen tiempo, congregábamos en su casa del hermano Silvestre, y a veces nos prestábamos el local comunal, y así que pues Dios bendijo con el terreno y empezamos a trabajar. Hoy en día, mira, está acabado. Muy bonita la congregación, ¿no? Sí, esta temporada es nevada, todo eso, pero yo creo que Dios sabe a quién enviar también. Amén. O sea, no podemos decir que todos pueden ir, porque yo me identifico, ¿por qué? Porque yo soy del campo, estoy acostumbrado a la altura, a ese clima, ¿no? Y pues otro hermano pues no va a ir como yo, ¿no? Entonces, porque es de zona cálida, de ciudad, es bien difícil que pues va a chocar la salud y todo eso. Aún a mí también a veces me choca, ¿no? Me baja la presión, pero ahí estoy, ¿no? Y lo bonito aquí es que Dios nunca se equivocó. Por más que yo decía de repente alguna vez, wow, mi esposo, ¿cuándo, no? Pero después cuando uno empieza a orar, uno empieza a verlo más adelante y decía, mi esposo va a predicar millones, millares va a predicar. Él va a dar, decía yo antes, ¿no? Después que meses antes que él se convierta, la oración cambió, ¿no? Y entonces todo esto ahora yo veo, pues, ¿no? Lo que Dios hace con su vida de mi esposo. Amén. ¿No? Amén, hermana. Gloria a Dios, ¿no? Que podemos ver cómo el Señor está obrando también allá en este anexo. Y también aprovechamos para enviar saludos, ¿no? Para los hermanos de los anexos que hemos mencionado en Pampa, allá en la entrada de Pillones, ¿no? En Vincaya, ¿sí? A nuestros hermanos, que Dios los bendiga, ¿no? Y sigan alentados en la fe,
y estamos también orando por ustedes. Mi hermana Aquilina, por último, ¿qué le diría a aquellos hermanos que han podido pasar lo que usted, que quizá han conocido al Señor en una etapa de su vida muy joven, pero han comenzado reafirmando su fe y sabiendo que Él es fiel cuando nosotros caminamos con el Señor? A veces queremos, y lo digo personalmente, ¿no?, cuando hemos venido al Evangelio, que de una vez ver, ¿no?, el cambio en la familia, el ver el cambio en nuestros familiares, a quien nosotros amamos, pero no es inmediato, pero que Dios es fiel y Él lo hace. ¿Qué diría a aquellas hermanas, damas o hermanos que están viendo, que han pasado lo que usted ha pasado también en su vida? Sí, amados hermanos, hermanas, no es tan fácil. Es verdad, no es tan fácil, pero tampoco es imposible para el Señor. Yo oré por mucho tiempo por mi esposo, alrededor de 4 o 5 años, para que se convierta. E incluso pedía, como que todos los días, en cada culto yo salía, ¿no?, al frente y decía, ayúdenme a orar, hermanos, ¿no? Como que ya los hermanos ya lo conocían por nombre, ¿no?, a mi esposo. Lo mismo puede hacer las hermanas, ¿no?, siempre pedir. Creo que ahora hay mucho más, ¿no?, por ejemplo, oraciones virtuales, ¿no?, oraciones a distancia. Ay, sí se puede hacer, ¿no? Tener paciencia, no rendirse. Amén. No rendirse, llevar firme lo que dice Josué. Yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. ¿No? Yo en mi casa serviremos al Señor. Entonces, esta es la fe que mantenemos cada uno de nosotros. Yo también decía, ¿cuándo será mi esposo? ¿Qué va a ser? Al principio, pero después Dios cambia nuestra forma de pensar. El Señor cambia toda situación negativa que nosotros como humanamente podemos ver, ¿no? Pero el Señor lo transforma por su amor. Amén. Entonces, ya el pensamiento cambia y yo decía, un día mi esposo va a predicar millones. Yo decía nomás, ¿no? Pero el Señor iba trabajando, iba tratando, ¿no? Hasta que, pues hoy en día yo me siento bendecida por mi esposo. Realmente él ama la obra de Dios, a pesar que ahora está un poco delicado, pero aún así en su mente sigue. Y ahora está visionando, no sé ir dónde, hacer otra obra. O sea, él no para, ¿no? Entonces, gracias a Dios, él es llamado por el Señor para su obra. Mi persona también es llamado, nunca hice obstáculo, sino decimos, hagamos esto, hagamos, vamos a tal lugar, vamos, ¿no? O sea, eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito. Y yo digo al Señor todos los días, le digo, Señor, nunca permitas que yo sea un tropiezo para tu siervo, ¿no? Nunca permitas que yo diga, no puedo. Aunque una vez dije, hermano, esto no conté, ¿no? ¿Cómo llegamos nosotros a Ollupampa? Uh-huh. De repente puedo recalcar este pequeño, sí, mira. Sí, lo escuchamos. Nosotros íbamos a hacer la obra de Dios. También llegamos por un milagro a Ollupampa. También por la liberación de un hombre que estaba endemoniado por asuntos de brujería. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? Que estábamos en como 3 meses, nadie lo sabía. En uno nos deja el carro y tomamos taxi, nos deja otro taxi, o sea, hubo un sinfín de dificultades y llegamos a que está en la presencia del Señor nuestro hermano García, José Luis García. Uh-huh. Llegamos y nos dijo, ¿a dónde van? ¿Qué hacen por acá ustedes? Mi esposo decía, estamos yendo a Nínive a predicar la palabra. ¿No? Nínive, ¿dónde queda eso Nínive? De ahí inicia, ¿no?, esto que dice Nínive, porque a mí ya me dijo en camino, yo dije, no, mira, tanta dificultad, yo me quedo, yo regreso para marearme al lugar. Y me dijo mi esposo, no, tú no te puedes rendir, tú no eres Jonás. Nosotros estamos yendo a llevar la palabra de Dios a Nínive, me dijo. Uh-huh. Y entonces desde ahí nunca más yo dije, no, que me duele, que esto, que no hay excusas, 0 excusas. Dios nos ha llamado y Dios va a guardar de nosotros, Dios va a sostenernos, Él es todo para nosotros. Amén, hermano. Como Dios hace imposibles ante los ojos humanos, ¿no? No podemos ver, pero Dios es maravilloso. Amén, hermano. Y estamos nos alabamos a Dios por su vida. Amén. Y también, ¿qué le diría usted por último, hermana Aquilina, a nuestros saludar o a nuestros amigos, hermanos que a lo largo de su vida le han acompañado, ha visto usted y envía saludos de repente a su esposa, a su hija, a su familia? Ahí están las cámaras. Amén, amén. Antes de mandar saludos,
a todos los hermanos, las hermanas, o muchas mamitas o esposas que estén tal vez llorando, orando, siga orando, no te rindas, que un día Dios va a dar a su tiempo. Muchas veces no podemos creer a nuestro tiempo, pero no lo es así. Siga, permanezca firme. Y también saludar a mis hermanos de Ciudad de Dios, que siempre ellos están con nosotros en la obra que hacemos. Nuestros hermanos de Uyipampa, que está el presbítero José Zamata y su familia, sus hijas, su esposa ya partió a la presencia del Señor. Nuestro hermano auxiliar Isidro, su esposa, hermana Paulina, que está en Incucaya y Mata. Y a mis hijos, a mis nietos, los quiero tanto, los amo en el Señor. Y a mi esposo, ¿no? Decirle a mi esposo que nunca se rinda, siga así adelante, que yo estoy ahí para apoyar, siempre voy a estar para apoyarle en la obra del Señor. Y decirle que el Señor les bendiga muchísimo a cada uno de ustedes, que siempre estaremos orando. Amén. Gracias, hermana Kelly. Le agradecemos por aceptar nuestra invitación también. Estamos juntos aquí. No se vaya. Vamos a hacer la última parte porque vamos a decir al finalizar también juntos el eslogan que tenemos ahí. Amén. Vamos a pasar, queridos amigos y hermanos, a esta parte final del programa, que es el mensaje de esperanza. Como hemos escuchado, en un resumen breve del testimonio de nuestra hermanita, es que Dios hace maravillas con nuestra vida. Él hace cambios extraordinarios que nosotros no podemos entender. Ese es el poder, esa es la esencia del poder de Dios. Y justamente este programa hablamos del eje de la transformación, el poder que puede hacer Dios en nuestras vidas. Y siendo así, de esta forma, queremos también hacer extensiva este amor, invitar a que conozcan a nuestro Señor también, que ha transformado nuestras vidas. El mismo Dios que ha transformado la vida de nuestra hermana Aquilina, de su esposo y de su familia, y el testimonio, las experiencias que hemos escuchado de nuestra hermana, es lo que Dios quiere hacer también con tu vida, querido amigo. No sé si te sientas quizá en este momento desalentado, o sientas que ya no hay esperanza, y sientes que quizá no estás disfrutando del amor de Dios. Es que porque quizá nos hemos alejado de Él, quizá hemos dejado de buscarle y nos hemos enfocado en muchas cosas que son superficiales y vanas, pero aquí está Dios todavía sosteniéndonos con ese amor. Decía el verso en Oseas 11:4 que el Señor nos atrae con las cuerdas, los lazos de amor, y hablamos de un yugo de sobre su cerviz, es decir, que el Señor había libertado de una esclavitud a su pueblo, pero de esa forma también quizás nos hemos sentido, no una esclavitud humana, pero quizás de una esclavitud espiritual, de vicios, de cosas que no podemos dejar de hacer, pero aquí está todavía el Señor con sus lazos, cuerdas de amor, atrayéndonos a nosotros. ¿Por qué no te has muerto? Dirás, ¿por qué no pasa aquella situación tan grave? Porque todavía Dios te da una oportunidad para que en este momento vengas a Cristo Jesús. Eso quiere el Señor y Él nos sustenta también. Queremos hacer una oración por usted que nos escucha. Quizá usted quiera aceptar a Cristo Jesús y quiere reconciliarse de repente y quiere reafirmar este compromiso con el Señor y dejar que Él lo ame, que lo sostenga con su amor. Aquí está nuestro Señor. No importa el momento que usted esté viendo este programa, el momento, la hora, quizás días, semanas o hasta años, puedo decir, pero su palabra es viva y eficaz, dice su palabra como tal. Él puede hacer una obra. Oremos entonces. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por este programa, por el testimonio de tu hija, Señor, y podamos, Padre Santo, de esta forma también predicar tu palabra y decir, Señor, que hay muchas personas que no te conocen en este momento, pero haz una obra, Señor. Cambia esas vidas, Señor, que se sienten atadas, esclavizadas, que no sienten quizá tu amor, ya sea porque hemos dejado de buscarte. Señor, ten misericordia. Reafirma a aquella persona que en este momento cierra sus ojos, inclina su rostro y se humilla delante de ti y quiere, Señor, ser libertado de esas cadenas que lo atan, de esa esclavitud que se siente que no puede salir, de ese resentimiento, Señor, que hay en su corazón. Haz una obra, mi Dios. Haz una obra, mi Señor, en esta hora. Señor, aquellos hermanos también que reafirman su compromiso en este momento contigo, Señor. Cambia, ayúdanos, sostén, Señor, estas vidas. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das, Señor, Padre, estas pantallas para poder también extender tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, confiamos que tú haces una obra. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.
queridos amigos, entonces queremos también en esta parte final despedirnos de cada uno de ustedes y nos vamos a despedir de estos programas brevemente, un tiempo muy corto, para poder volver con la tercera temporada de su programa El Eje de la Transformación, recordando así que es una temporada nueva y los adelantamos a decir que vamos a invitar en esta temporada también a caballeros, siervos del Señor, obreros que sirven en su obra, y ellos también van a poder contar su testimonio. Estará con nosotros, podemos decir, nuestro pastor Martín, pastor Joel y muchos siervos que sirven en esta obra, y también hacer extensiva esta invitación ya pronta para todos los amigos que puedan sintonizar. Estaremos de todas formas enviando ahí los flyers antes de lanzar esta temporada, y los invitamos a permanecer en sintonía de también este canal de Red Buenas Nuevas, que estamos procurando tener una programación variada también en el temor del Señor. Hemos estado también con la temporada de Mi Profesión a Tu Servicio, también con las señoritas también que tienen otro programa, y los días martes también. Ahí también pasan una hojita del programa para invitarlos. ¿Cómo se llama? Me dicen ahí. ¿Cómo se llama la producción? Con Nosotras y Dios. Ahí está. Este programa, queridos hermanos, también es por jóvenes que están ahí hablando temas diversos, pero en el temor de Dios. Amén. Entonces, ahí también está el programa. Perdóneme que no voy a salir el programa de las hermanas que dirige, pero estamos ahí también apoyando estos programas que se emiten. Y los martes estamos también aquí en vivo con el culto de doctrina, los días domingos, los días jueves también con los cultos. Dios les bendiga, queridos amigos, y permanezcan siempre en la sintonía de este canal de Red Buenas Nuevas. Sin más que decirles, queremos también despedirnos de cada uno de ustedes y nuevamente reiterar que puede usted visitarnos a cualquiera de nuestros anexos, y también pueda usted sintonizar todos los programas que están ahí en YouTube. Entonces los invitamos a cada uno nuevamente a poder sintonizar todos los programas de nuestro canal de Red Buenas Nuevas y permanecer también aquí. Y si hay alguna dirección que usted quiere visitar en cualquiera de nuestros anexos aquí en el Perú, puede ponernos ahí en el mensaje, ahí en la descripción, en los comentarios, para poder también guiarlos a un anexo nuestro. Dios los bendiga, queridos amigos. Los amamos en el amor del Señor. Entonces amplía la toma, por favor, porque aquí está nuestra hermana Aquilina con nosotros. Mi hermana, vamos a decir juntos el eslogan allá que está en pared de nuestro programa. En Cristo hay poder para... Exactamente. Lo decimos juntos entonces, queridos amigos. Dios los bendiga. Nuevamente vamos a estar aquí, y recuerden que en Cristo hay poder para transformar vidas. Amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima.